Cada año, esta fortaleza verde, un verdadero bastión impenetrable, absorbe casi 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, posicionándose como uno de los mayores sumideros de carbono de nuestro globo, la Amazonía. El río Las Piedras, un majestuoso afluente del Amazonas, serpentea con vigor desde hace milenios, alimentando una vida exuberante que abunda bajo un dosel denso y protector. Este ecosistema, uno de los más salvajes y extremos del planeta, revela una naturaleza que se manifiesta a veces como una adversaria implacable, a veces como una madre nutricia de una generosidad infinita, sosteniendo cada forma de vida. Para asegurar su supervivencia y afirmar su supremacía, los depredadores supremos se enzarzan en una lucha perpetua por la existencia, instaurando un ecosistema donde... Bienvenidos al corazón de la Amazonía salvaje, a descubrir los misterios insondables de sus depredadores soberanos. Considerada una de las regiones más indómitas y rebosantes de biodiversidad del globo, la Amazonía, cariñosamente apodada el pulmón verde de la Tierra, es también el escenario de una de las luchas por la supervivencia más feroces para las criaturas más imponentes. Aquí, los superdepredadores reinan como amos absolutos, controlando y dominando la cadena alimentaria con una autoridad indiscutible. Oculto bajo el espeso follaje, el jaguar avanza con un paso felino, silencioso como el soplo del viento, cazando con un sigilo y una rapidez que no dejan ninguna oportunidad a sus presas. En las aguas oscuras, la anaconda gigantesca abraza a su víctima, utilizando su fenomenal musculatura para extinguir la vida en el espacio de apenas unos minutos. En los tranquilos meandros del Amazonas, el caimán negro impone su realeza suprema sobre todas las demás criaturas. La Amazonía, este lugar donde la vida y la muerte se entrelazan íntimamente, se erige como un testimonio vibrante de la persistencia de las especies a través de millones de años. Aquí, las batallas por la supervivencia constituyen un componente esencial e ineludible del ciclo eterno de la vida. Antes de convertirse en la vasta selva tropical que admiramos hoy, la Amazonía atravesó una tumultuosa historia geológica, marcada por drásticas transformaciones que se extendieron a lo largo de millones de años. La aparición y el levantamiento progresivo de la cordillera de los Andes obligaron a los ríos y lagos a fluir hacia el este, modificando así el curso del río Amazonas de oeste a este, para finalmente desembocar en el Océano Atlántico. Este importante desplazamiento tectónico generó una vasta región acuática que poco a poco se transformó en una inmensa selva tropical, constantemente húmeda y prodigiosamente rica en nutrientes. Este cambio cataclísmico dio forma a un entorno ideal para el florecimiento de una de las junglas biológicamente más diversas del mundo, la que conocemos con el nombre de Amazonía. La selva amazónica, con su belleza salvaje y su majestuosidad imponente, se extiende a través de 9 países de América del Sur: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana,
Surinam y la Guayana Francesa. El corazón palpitante de esta inmensa jungla se encuentra en Brasil, que abarca aproximadamente el 60% de su superficie total, como un gigantesco pulmón verde para nuestro planeta. Asentada sobre una base geológica de notable estabilidad, la Amazonía es un tesoro natural inestimable, dotado de depósitos aluviales rebosantes de nutrientes, aportados por el río Amazonas y sus cientos de afluentes a lo largo de millones de años. El paisaje está dominado mayoritariamente por vastas llanuras bajas y valles fluviales, salpicados de colinas onduladas y cursos de agua impetuosos, componiendo así un cuadro natural de una riqueza y diversidad excepcionales. La selva amazónica se distingue por su manto vegetal esmeralda, constituido por múltiples estratos de vegetación, desde las raíces profundamente ancladas en el suelo hasta el alto dosel, donde los rayos del sol apenas logran rozar las copas de los árboles. El río Amazonas, como una cinta de plata que serpentea a través de la exuberante jungla, arrastra el agua y los nutrientes indispensables, alimentando la vida en cada rincón. Este río monumental no es solo el sistema circulatorio vital de la selva, sino que también encarna un símbolo de vida eterna dentro de un ecosistema rebosante y sostenible. La selva tropical amazónica es una maravilla natural donde la vida prospera con un grado de complejidad y una diversidad que superan a cualquier otro lugar en la Tierra, presentándose como un testimonio resplandeciente de la creación divina en todo su esplendor. Con aproximadamente 390.000 millones de árboles pertenecientes a 16.000 especies distintas, la Amazonía evoca un inmenso tapiz verde, tejido por la mano del Creador, rebosante de vida y armonía. Es verdaderamente asombroso constatar que solo 100 especies de árboles representan el 50% del total, reflejando el designio perfecto de la divinidad para mantener el equilibrio ecológico único de este santuario. Un estudio publicado en la revista Science Advances en 2023 estima que la Amazonía podría albergar hasta 80.000 especies diferentes de plantas. La Amazonía es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en el planeta, incluyendo más de 2.200 especies de peces, 1.300 especies de aves, 427 especies de mamíferos, 430 especies de anfibios y 380 especies de reptiles. Además de las grandes plantas y los animales visibles, la Amazonía es un tesoro de microorganismos, albergando millones de especies de bacterias y hongos que juegan un papel vital e irreemplazable en los ciclos de nutrientes y la descomposición biológica. Esta diversidad rebosante es una prueba manifiesta de la extraordinaria capacidad de adaptación y la resiliencia de la vida en un entorno ciertamente exigente, pero prodigiosamente provisto de recursos. El ambiente subterráneo de la selva amazónica está constituido por una capa de humus de una riqueza nutritiva excepcional, donde los procesos de descomposición operan con una rapidez notable, favorecidos por el clima tropical cálido y húmedo. Según un estudio publicado en el Journal of Tropical Ecology en 2023, la selva amazónica tiene la capacidad de almacenar más de 100.000 millones de toneladas de carbono en su capa de humus, desempeñando así un papel crucial y determinante en la regulación del clima mundial.
En 2024 se han censado aquí más de 2.000 especies de hongos, formando una red ecológica de una complejidad fascinante que conecta las plantas y los microorganismos, como un sistema nervioso subterráneo de la jungla. Estos hongos no solo descomponen la materia orgánica, también generan nutrientes esenciales que permiten a los árboles prosperar con vigor. Establecen una íntima relación simbiótica con las raíces de los árboles, facilitando la absorción de agua y minerales del suelo, contribuyendo así de manera significativa a la fertilidad y vitalidad incomparables de la selva amazónica. Así, el suelo de la Amazonía se transforma en una tierra sagrada donde reinan los depredadores supremos. El jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca, es el felino más grande del continente americano y el depredador supremo de la selva tropical amazónica. Cada gran felino explota sus ventajas particulares durante la caza. Por ejemplo, los leones cazan en manadas organizadas con roles claramente definidos. Los tigres generalmente atacan por los flancos, y los leopardos tienden emboscadas sorprendentes a sus presas. Sin embargo, un rasgo común los une. Generalmente muerden la garganta de sus víctimas para asfixiarlas. En cambio, el jaguar emplea un método de caza radicalmente distinto. Este gran felino posee la mordida más potente del género Panthera, alcanzando hasta 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Gracias a esta fuerza fenomenal, concluye su implacable emboscada con una mordida directa al cráneo de su presa, provocando una herida letal en el cerebro que la mata casi instantáneamente. Esto confiere al jaguar en la Amazonía una dieta extremadamente variada, que va desde ciervos y pecaríes hasta grandes reptiles como el caimán negro. Sin embargo, a pesar de su prodigiosa fuerza, el jaguar se enfrenta al riesgo de un declive de su población debido a la pérdida de su hábitat y a los conflictos con los humanos, con una estimación de solo 15.000 individuos en 2024. El suelo de la Amazonía, cubierto de hojas, no es solo el reino de los grandes depredadores, sino también el refugio de más de 430 especies de anfibios, cada una dotada de estrategias de supervivencia únicas e ingeniosas. Entre ellas destaca la rana dardo venenosa, conocida científicamente como Dendrobates, un depredador sofisticado que oculta un poder formidable en su diminuto cuerpo. Entre ellas destaca la rana dardo venenosa, conocida científicamente como Dendrobates, un depredador sofisticado que oculta un poder formidable en su diminuto cuerpo. Su capacidad para camuflarse en el entorno selvático y sus reflejos fulminantes las convierten en depredadores impredecibles. Sus colores vibrantes, rojo, azul, amarillo, naranja, constituyen una advertencia inequívoca para cualquier depredador potencial, indicando que su pequeño cuerpo alberga un arma letal, la batracotoxina. Esta toxina, una de las más potentes conocidas en la naturaleza, es capaz de paralizar el sistema nervioso de su presa e incluso causar la muerte.
Aún más diminutos que las ranas dardo venenosas, los insectos y los microorganismos trabajan incansablemente bajo la tierra suelta de la Amazonía. Desempeñan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica, enriqueciendo el suelo y manteniendo el ciclo de nutrientes. Entre ellos, las hormigas cortadoras de hojas son trabajadoras infatigables, activas de día y de noche. Cortan trozos de hojas de los árboles cercanos y los transportan a su colonia para cultivar un hongo especial que luego servirá de alimento a toda la comunidad. Cada colonia de hormigas cortadoras de hojas puede albergar a millones de individuos, operando según un sistema de división del trabajo complejo y altamente eficiente. Las hormigas soldado se encargan de proteger la colonia, mientras que las obreras se ocupan de cortar y transportar las hojas. Bajo tierra, las colonias de estas hormigas pueden extenderse hasta 8 metros de profundidad, formando una compleja red con cámaras dedicadas al cultivo de hongos y al almacenamiento de larvas, cuidadosamente protegidas de los depredadores y de las rigurosas condiciones ambientales. Situada a una altura que varía entre 30 y 50 metros sobre el suelo, donde los rayos del sol se filtran a través de las copas de los árboles gigantes, la canopea de la selva amazónica es un mundo vibrante y único en su género. Este nivel ecológico es crucial para la regulación del clima y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema forestal, al reducir la evaporación, preservar la humedad y proteger a las especies que viven debajo de los intensos rayos solares. La canopea almacena hasta el 40% del carbono del bosque, desempeñando así un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. Más de 20.000 especies de plantas diferentes habitan en ella, incluyendo árboles de hojas anchas y epífitas especialmente adaptadas para captar la luz. La canopea es un mundo autónomo donde aproximadamente el 50% de las especies de la selva amazónica pueden completar su ciclo de vida completo sin necesidad de tocar el suelo. Uno de los habitantes más singulares de la canopea es el perezoso, cuyo nombre científico es Bradypus, un mamífero que pasa aproximadamente el 90% de su tiempo suspendido de las ramas de los árboles. Conocido como uno de los animales más lentos del mundo, el perezoso se desplaza a una velocidad aproximada de 0,24 km por hora. La lentitud proverbial del perezoso se debe a su particular dieta, compuesta principalmente de hojas de cecropia, flores y frutos, fuentes de alimento bajas en nutrientes, pero abundantes en la canopea. Su sistema digestivo ha evolucionado para procesar la celulosa de las hojas, con un proceso digestivo que puede durar hasta 30 días, permitiéndoles sobrevivir con una cantidad limitada de alimento. El perezoso solo consume unas 160 calorías al día, en comparación con las 2.000 a 3.000 calorías necesarias para otros animales de tamaño similar. El perezoso posee largas garras curvadas que le permiten agarrarse firmemente a las ramas,
así como un pelaje espeso que a menudo alberga musgo y algas verdes, ofreciéndole un camuflaje perfecto entre el follaje. Este denso pelaje también sirve de refugio para las polillas, ayudándolas a esconderse de los depredadores. A cambio, estas polillas ayudan al perezoso alimentándose de las algas y los hongos que crecen en su pelaje, manteniendo así su higiene corporal. La relación simbiótica entre el perezoso y las polillas crea un ecosistema pequeño pero complejo en el propio cuerpo del perezoso. En las densas copas de los árboles de la Amazonía, cuando cae la noche o despunta el alba, potentes aullidos resuenan en el silencio del bosque. Son los gritos de los monos aulladores, cuyo nombre científico es aluata. Sus vocalizaciones pueden viajar hasta casi 5 kilómetros de distancia, ayudando a los miembros de la tropa a mantener el contacto y a no perderse en la inmensidad de la jungla. Gracias a su laringe especialmente desarrollada, los monos aulladores producen los sonidos más fuertes entre todos los primates, una forma de afirmar su dominio territorial y de advertir a otras tropas que no invadan su espacio. Además, estos aullidos crean una red de alerta natural en la canopea, donde los peligros, especialmente los que plantean los poderosos depredadores, acechan constantemente, contribuyendo así a mantener el orden dentro de este ecosistema aéreo. El mono araña, conocido científicamente como Ateles, es un maestro indiscutible en el arte de sobrevivir en las vertiginosas alturas del dosel forestal. Estos monos prácticamente nunca tocan el suelo, pasando toda su existencia suspendidos entre las ramas de los árboles, donde buscan su alimento, se reproducen y cuidan de su prole. El cuerpo del mono araña está perfectamente diseñado para la vida arbórea, con largos brazos y una cola prensil flexible que actúa como una quinta extremidad. Se desplazan con una agilidad desconcertante entre las ramas, verdaderos acróbatas expertos. Su cola, que puede medir hasta casi 90 centímetros, es lo suficientemente fuerte como para agarrarse firmemente a las ramas e incluso para suspender todo su cuerpo únicamente con ella. Los monos araña pueden desplazarse a velocidades de hasta 24 kilómetros por hora en la canopea, una velocidad impresionante que les permite escapar de los depredadores y acceder a abundantes fuentes de alimento. Los tucanes, pertenecientes a la familia Rampastidae, son un símbolo vibrante y colorido de la selva tropical amazónica. Estas aves se distinguen por su gran pico multicolor, que mide entre 15 y 19 centímetros de largo y representa hasta un tercio de la longitud total de su cuerpo. Este pico no es solo una herramienta para alimentarse, sino también una maravilla biológica. Dios ha diseñado cada detalle de su creación. Formado de queratina y dotado de cavidades de aire en su interior, el pico del tucán es tan ligero como una pluma, lo que les permite moverse con facilidad entre las densas copas de los árboles.
Además, este pico actúa como un radiador natural, ayudando a regular su temperatura corporal en el clima cálido y húmedo de la región tropical. Los tucanes son expertos en adaptarse y sobrevivir en las alturas de los árboles. Anidan en las cavidades de los troncos, manteniéndose así a salvo de los depredadores terrestres. Con patas robustas y garras afiladas, pueden agarrarse firmemente a las ramas y moverse ágilmente a través del follaje. Viviendo en pequeños grupos, los tucanes se comunican mediante fuertes llamadas, no solo para mantenerse en contacto, sino también para alertar de la presencia de depredadores. Juegan un papel crucial como sembradores de semillas en la selva amazónica. Al consumir frutas, digieren la pulpa y dispersan las semillas a través de sus excrementos. Esto convierte a los tucanes en las aves más eficientes para la dispersión de semillas en la Amazonía, contribuyendo así a mantener la diversidad vegetal y la regeneración del bosque. En la alta canopea de la selva amazónica, el búho cornudo americano, Bubo virginianus, anida silenciosamente en las ramas altas, a veces reutilizando los nidos de otras aves o construyendo los suyos propios. El búho cornudo americano es una de las especies de búhos más grandes, con una longitud corporal de 46 a 63 centímetros y una envergadura de alas que varía entre 1 y 1,5 metros. Aunque común en toda América del Norte y del Sur, este gran búho juega un papel crucial en el ecosistema de la canopea amazónica. Por la noche, cuando la mayoría de los animales descansan, el búho cornudo americano emerge, cazando en la densa oscuridad de la canopea. Este búho posee grandes ojos que representan casi el 5% de su peso corporal. Su visión es 100 veces más sensible que la de los humanos en condiciones de poca luz, lo que le permite detectar a sus presas incluso en una oscuridad casi total. El búho cornudo americano tiene un oído extremadamente desarrollado, con orejas asimétricas en su cabeza que le permiten localizar sonidos en 3 dimensiones. Gracias a esta capacidad, puede detectar sonidos con una diferencia de tiempo de llegada a los oídos tan ínfima como 1/1000ª de segundo. Esto le permite localizar con precisión a su presa basándose en los sonidos más sutiles, incluso cuando está completamente oculta. La capacidad del búho cornudo americano para volar en completo silencio es uno de los factores clave que lo convierten en un depredador formidable. La estructura única de sus plumas, con bordes dentados y una capa inferior de plumas suaves, dispersa el aire y minimiza el ruido al máximo durante su vuelo. Cuando ataca, este búho utiliza sus poderosas garras, ejerciendo una fuerza de presión de hasta 21 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para perforar los huesos de presas como ratones, serpientes, conejos e incluso grandes aves.
bajo la alta canopea de la selva tropical amazónica, a una altitud que varía entre 20 y 30 metros sobre el suelo, existe un mundo semi-iluminado donde la luz solar se filtra delicadamente a través de los estratos superiores de los árboles. Es una zona de transición, un verdadero vivero natural donde la vida alcanza su apogeo con una densidad vegetal extraordinaria, representando aproximadamente el 60% de las especies vegetales de la Amazonía. Las anchas hojas se superponen y entrelazan, formando una cubierta casi continua que protege y sustenta a miles de especies únicas de flora y fauna. Este estrato de la selva tropical alberga aproximadamente al 75% de los mamíferos de la Amazonía. Este ecosistema actúa como una capa protectora, resguardando los niveles inferiores de las lluvias intensas y los vientos, al tiempo que proporciona sombra y mantiene la humedad en todo el bosque. Una característica distintiva de esta parte de la canopea es la abundancia de plantas epífitas, que no crecen en el suelo, sino que viven como parásitas o en simbiosis sobre los grandes árboles, absorbiendo agua y nutrientes del aire y la lluvia. Los insectos juegan un papel esencial en el ecosistema de la canopea, con una estimación de aproximadamente 2,5 millones de especies viviendo a este nivel. Estos pequeños seres no solo contribuyen a la polinización y a la descomposición de la materia orgánica, sino que también mantienen el equilibrio ecológico del bosque. En particular, muchas especies de insectos de la canopea han evolucionado para convertirse en maestros del camuflaje, mimetizándose completamente con su entorno. Los insectos palo, cuyo nombre científico es Phasmatodea, son un ejemplo notable del arte del camuflaje natural. Sus cuerpos están diseñados para imitar perfectamente las hojas, desde las nervaduras hasta el color, e incluso las marcas de mordeduras de insectos. Más notable aún, algunos pueden cambiar el color de su cuerpo según la estación, adaptándose a los cambios de las hojas y ocultándose impecablemente a los ojos de los depredadores más atentos. En el rico ecosistema de la selva tropical amazónica, miles de especies de arácnidos, incluyendo arañas, escorpiones, ácaros y otros artrópodos, habitan y prosperan. Entre ellas, las arañas dominan, representando aproximadamente el 80% de las especies de arácnidos censadas en la canopea, donde la luz solar apenas logra abrirse paso a través del denso follaje. Muchas arañas de la canopea han desarrollado técnicas de camuflaje altamente sofisticadas. Entre estas, la araña cangrejo, cuyo nombre científico es Thomisidae, es experta en cambiar el color de su cuerpo para mimetizarse con su entorno, pasando del verde de las hojas al marrón de la corteza de los árboles. Esta capacidad no solo les ayuda a pasar desapercibidas para los depredadores, sino que también las convierte en depredadoras de emboscada, capaces de atacar a sus presas en el momento en que menos se lo esperan. Otras especies de arañas, como las arañas tejedoras de orbes, orb weaving spiders, utilizan sus telarañas para cazar, con una tasa de éxito que puede alcanzar el 50%. Sus telarañas circulares y anchas están hechas de hilos de seda ultra resistentes, capaces de soportar una fuerza 5 veces superior a la del acero del mismo peso, lo que les permite capturar grandes insectos como mariposas y abejas. A diferencia de las arañas que tejen telarañas,
La tarántula Goliat es una depredadora de emboscada. Se esconde bajo tierra y detecta incluso los movimientos más ínfimos en su entorno gracias a unos pelos sensibles en sus patas. Cuando se presenta el momento oportuno, la Goliat se lanza con una velocidad impresionante, inyecta su veneno y utiliza sus quelíceros de casi 2,5 centímetros de largo para someter rápidamente a su presa. Luego inyecta enzimas digestivas, transformando el cuerpo de la presa en líquido para ser absorbido. En las pequeñas ramas, los colibríes utilizan seda de araña y fragmentos de plantas para construir sus nidos. Sus nidos son diminutos, lo suficientemente pequeños para contener los huevos y los polluelos, lo que les ayuda a mantenerse fuera del alcance de los depredadores. La supervivencia de los polluelos en la canopea depende en gran medida de la capacidad de la madre para construir el nido en un lugar seguro y discreto. Los colibríes juegan un papel fundamental como polinizadores, siendo responsables de aproximadamente el 25% de la polinización en los niveles superiores de la selva amazónica. Con su lengua larga y delgada, pueden extraer el néctar de flores que otras aves no pueden alcanzar. Estas aves tienen la tasa metabólica más alta entre todas las aves, consumiendo una enorme cantidad de energía en relación con su pequeño tamaño corporal. Su corazón puede latir hasta 1200 veces por minuto en vuelo, lo que les permite moverse rápidamente de una flor a otra para alimentarse. Al comienzo de la estación seca, de julio a diciembre, cuando la selva amazónica rebosa de alimento y el clima es favorable, los guacamayos inician su temporada de anidación. Son extremadamente meticulosos al elegir la ubicación de sus nidos. Aproximadamente el 80% de las especies de guacamayos en la Amazonía eligen anidar a una altura de entre 20 y 30 metros sobre el suelo, en la densa canopea, desde donde pueden observar y proteger sus nidos de posibles amenazas. Los guacamayos prefieren particularmente árboles como la ceiba pentandra, cuyos gruesos troncos y sólidas raíces ayudan a minimizar los riesgos de depredación por parte de serpientes y monos. Durante la temporada de anidación, los guacamayos dedican aproximadamente el 70% de su tiempo diario a la búsqueda de alimento, asegurándose de que sus polluelos reciban suficiente nutrición para crecer sanos. Utilizan sus potentes graznidos que resuenan por toda la jungla, así como su colorido plumaje, como eficaces señales de advertencia para ahuyentar a posibles depredadores. El vibrante plumaje no solo atrae a sus parejas, sino que también se convierte en una herramienta visual para proteger sus nidos. Además, los guacamayos a menudo colaboran con otros miembros de su grupo para proteger los nidos y su territorio, formando una red de seguridad colectiva que aumenta las posibilidades de supervivencia de toda la bandada. Paralelamente a las vastas selvas tropicales, la Amazonía alberga otro mundo. Misteriosas cuevas formadas por el proceso de erosión de la piedra caliza y la arenisca a lo largo de millones de años. Estas cavernas constituyen una compleja red de cámaras subterráneas, ríos, formaciones rocosas que evocan cráneos y lagos.
Dentro de estos espacios oscuros, las condiciones únicas de alta humedad y temperatura estable han favorecido adaptaciones singulares en las especies que los habitan, transformando estas cuevas en ecosistemas cerrados. En un ambiente donde la luz solar es escasa, muchos organismos dependen de fuentes de energía limitadas, principalmente de la materia orgánica aportada desde el exterior o del proceso de quimiosíntesis realizado por bacterias. Estas bacterias quimiosintéticas utilizan compuestos químicos como fuente de energía en lugar de la luz solar, formando la base de la cadena alimentaria en muchos ecosistemas cavernícolas. Gracias a la quimiosíntesis, producen materia orgánica que proporciona energía a las otras especies de este ecosistema cerrado. El vampiro común, cuyo nombre científico es Desmodus rotundus, es una especie característica de la selva amazónica, donde puede vivir con una alta densidad, alcanzando hasta 8 individuos por metro cuadrado en las cuevas favorables. El ambiente de las cavernas, con su oscuridad y humedad constantes, ofrece un refugio perfecto para estos murciélagos, permitiéndoles evitar a los depredadores y conservar su energía durante el día antes de salir a cazar por la noche. Siendo los únicos murciélagos del mundo con una dieta basada en la sangre, hematofagia, los vampiros deben consumir aproximadamente 20 mililitros de sangre cada noche para sobrevivir. Utilizan sus afilados dientes para hacer una pequeña incisión en la piel de su presa, y luego usan su lengua para extraer la sangre. Este proceso se desarrolla silenciosamente gracias a la enzima draculina presente en su saliva, una sustancia que actúa como anticoagulante y analgésico, permitiendo que la presa no note inmediatamente la herida y que la sangre fluya constantemente. El comportamiento social de los vampiros es extremadamente complejo. Si un individuo no logra encontrar alimento, otros miembros de la colonia a menudo comparten sangre con él. Este acto no solo fortalece los lazos dentro del grupo, sino que también sirve como un mecanismo de supervivencia crucial en tiempos de escasez de alimentos. El río Amazonas, con una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros, es el río más grande del mundo en términos de volumen de agua, atravesando 7 países de América del Sur antes de desembocar en el Océano Atlántico. El ecosistema del río Amazonas se divide en 2 tipos principales de agua: las aguas negras y las aguas blancas. Las aguas blancas, que fluyen desde los Andes, transportan sedimentos ricos en nutrientes, creando un ambiente ideal para el desarrollo de peces herbívoros e invertebrados. Por otro lado, las aguas negras, con una alta acidez, pocos sedimentos y taninos provenientes de la vegetación, forman un entorno exigente pero adaptado a las especies de peces que han evolucionado para adaptarse a estas condiciones. A lo largo del tranquilo curso del río Amazonas, los bancos de arena se convierten en puntos de reunión para numerosas especies de tortugas, donde toman el sol para calentar sus cuerpos y eliminar parásitos. Sobre la arena caliente, las tortugas descansan silenciosamente bajo el sol, pero otro fenómeno único ocurre en sus caparazones: la llegada de mariposas que se agrupan para recolectar las lágrimas de las tortugas. Las mariposas, en particular los machos, buscan las lágrimas de las tortugas como una fuente preciosa de sal y minerales, elementos raros en su dieta.
Este comportamiento se conoce como lacrifagia, o el acto de beber lágrimas, un fenómeno poco común y único en la naturaleza. El río Amazonas alberga más de 2.200 especies de peces, lo que representa aproximadamente el 15% de todas las especies de peces de agua dulce del mundo. Este río proporciona una fuente de alimento abundante para numerosas especies animales, incluyendo la aninga americana, también conocida como pájaro serpiente, un ave dotada de una estrategia de caza única. Con su cuerpo largo y delgado, la aninga se mueve con gracia bajo el agua, asemejándose a una serpiente que se desliza. Esta capacidad le permite cazar eficazmente en las aguas profundas del Amazonas. A diferencia de muchas otras aves, las plumas de la aninga no son impermeables, lo que le permite sumergirse hasta 6 metros de profundidad sin que la flotabilidad la empuje hacia la superficie. Cuando detecta a su presa, generalmente peces o pequeños anfibios, la aninga utiliza su cuello largo y flexible para lanzar un ataque relámpago, empalando a su presa con su pico afilado como una aguja. Esta estrategia es altamente eficaz, permitiendo a la aninga alcanzar una tasa de éxito de caza del 60% en su entorno natural. Sin embargo, la mayor amenaza para las especies que habitan el río Amazonas es el caimán negro, una criatura poderosa dentro del orden establecido por Dios. Este cocodrilo, conocido científicamente como Melanosuchus niger, es el más grande de Sudamérica, alcanzando hasta 6 metros de largo y un peso de casi 500 kilogramos. El caimán negro puede vivir hasta 70 años y posee una resistencia extraordinaria. Es capaz de sobrevivir sin alimentarse durante semanas, incluso meses, gracias a su capacidad para almacenar energía en forma de grasa. Cuando las condiciones se vuelven difíciles, reduce su metabolismo para conservar energía, una estrategia de supervivencia óptima en el cambiante entorno de la Amazonía. La piel negra del caimán negro no solo le permite camuflarse perfectamente en las aguas oscuras, sino que también absorbe el calor del sol durante el día, ayudándole a mantener su temperatura corporal para cazar de noche. Sus ojos, equipados con una membrana llamada tapetum lucidum, reflejan la luz, lo que les permite ver claramente en la oscuridad y detectar a sus presas a largas distancias. Maestro de la emboscada, los caimanes negros a menudo permanecen inmóviles bajo el agua o escondidos entre la vegetación ribereña, esperando que una presa se acerque lo suficiente para lanzar un ataque sorpresa. Con una mordida extremadamente potente de hasta 260 kilogramos por centímetro cuadrado, pueden someter fácilmente a grandes presas como peces, mamíferos, aves e incluso otros cocodrilos. Una vez que atrapan a su presa con sus mandíbulas, el caimán negro la arrastra bajo el agua, utilizando potentes giros de su cuerpo para desorientarla y provocar la asfixia. El río Amazonas no es solo el dominio del caimán negro, sino también el escenario de otro depredador gigante, la anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes murinus.
Cuando se mencionan los depredadores más temibles del ecosistema fluvial amazónico, la piraña de vientre rojo es un nombre ineludible. Este famoso pez lleva el nombre científico de Pygocentrus natereri. Los dientes de la piraña roja son increíblemente afilados, dispuestos en forma de sierra. Cada diente mide entre 4 y 5 milímetros de largo y su fuerza de mordida puede alcanzar los 5 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para desgarrar la carne de su presa en segundos. Las pirañas rojas generalmente cazan en grupos de 20 a 30 individuos, utilizando una estrategia de ataque simultáneo. Al atacar a su presa, comienzan mordiendo pequeños trozos de carne, provocando una pérdida de sangre y un debilitamiento progresivo de la víctima. La primera mordida de una piraña roja puede hacer que su presa pierda hasta el 35% de su peso corporal en solo unos minutos. Esta velocidad y agresividad convierten a la piraña roja en uno de los depredadores más eficaces del ecosistema amazónico, con una tasa de éxito del 70% en sus cacerías. A pesar de su reputación de agresividad, las pirañas rojas son sorprendentemente flexibles en su dieta. Pueden pasar de cazar presas vivas a consumir carroña o incluso plantas cuando es necesario. Esta capacidad de adaptación les permite sobrevivir en las difíciles condiciones de la Amazonía, un ecosistema en constante evolución. El arapaima, también conocido como pirarucú, es un pez gigante de agua dulce que habita en el sistema fluvial del Amazonas en Sudamérica. Con una longitud que puede alcanzar los 3 metros y un peso que supera los 200 kilogramos, figura entre los peces de agua dulce más grandes del mundo. Lo que hace tan particular al arapaima es su capacidad para respirar aire atmosférico gracias a una vejiga natatoria modificada, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajo contenido de oxígeno. El arapaima posee un cuerpo largo y fusiforme, cubierto de grandes escamas resistentes de color gris plateado, que a menudo presentan reflejos rojizos en la cola, haciéndolo particularmente llamativo. Este pez es un depredador cuya dieta incluye peces pequeños, camarones, cangrejos e incluso aves o pequeños animales que caen al agua. Un hecho interesante es que el arapaima juega un papel muy importante en el ecosistema amazónico y también tiene un gran valor cultural y alimenticio para las comunidades locales. Sin embargo, debido a la sobrepesca, su población en estado salvaje ha disminuido considerablemente, lo que ha llevado a un enfoque más intenso en su conservación. El arapaima no es solo un símbolo de la grandeza de la naturaleza, sino también un recordatorio de la importancia de proteger ecosistemas preciosos como la Amazonía. En el corazón de la selva amazónica, donde ríos y pantanos dominan el paisaje, la anaconda, conocida como sucuri en portugués, emerge como una leyenda viviente de la naturaleza. Es la serpiente más grande del mundo, pudiendo alcanzar más de 9 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. La anaconda vive principalmente en el agua, donde se desplaza con agilidad y sigilo gracias a su cuerpo musculoso cubierto de escamas de color verde oliva adornadas con patrones negros, lo que le permite camuflarse perfectamente en el barro y la vegetación.
Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de su cabeza, lo que le permite observar su entorno casi sin salir del agua. Esta especie es una depredadora experta que acecha a sus presas como peces, aves e incluso ciervos, tapires o pequeños caimanes. Cuando ataca, no muerde para matar, sino que envuelve a su presa con su poderoso cuerpo, asfixiándola antes de engullirla por completo. Aunque la anaconda suscita tanto curiosidad como temor en los humanos, raramente representa un peligro para las personas, a menos que se sienta amenazada. En el ecosistema amazónico juega un papel crucial en el equilibrio de las especies, siendo un símbolo de la fuerza y el misterio de la selva tropical. Además, no se puede ignorar al jaguar, el rey supremo de la Amazonía. Su habilidad para cazar bajo el agua atestigua su excepcional adaptación a los entornos ribereños y pantanosos, donde el alimento es abundante pero la competencia menor. A diferencia de muchos otros grandes felinos que solo nadan cuando es necesario, el jaguar adora el agua y posee excepcionales capacidades de natación, cazando a menudo en zonas a las que pocos animales pueden acceder. Según una revisión en 2023, entre el 15 y el 20% de la dieta del jaguar en la Amazonía está constituida por animales acuáticos como peces, tortugas e incluso pequeños caimanes. Las emboscadas acuáticas del jaguar son aún más fructíferas que sus cacerías terrestres, con una tasa de éxito de aproximadamente el 60%. De diciembre a mayo, la estación lluviosa en la Amazonía provoca un aumento significativo del nivel del río Amazonas y sus afluentes. El nivel del agua puede subir de 3 a 4,5 metros, inundando millones de hectáreas de bosque y creando una vasta red de pantanos y zonas sumergidas. Estos bosques inundados, conocidos como várzea, se convierten en hábitats temporales para numerosas especies animales, desde peces hasta mamíferos y aves. La estación lluviosa conlleva cambios significativos en el ecosistema, favoreciendo la reproducción de muchas especies de peces y el crecimiento de las plantas acuáticas. Aproximadamente el 60% de las especies de peces en la Amazonía se reproducen en los bosques inundados durante la estación lluviosa, un ecosistema crucial en su ciclo de vida. Sin embargo, muchas especies animales también deben adaptarse para sobrevivir en este entorno en rápida mutación. Cuando el aumento del nivel del agua y las lluvias intensas inundan una parte del hormiguero de las hormigas cortadoras de hojas, estas deben construir cámaras de hongos más elevadas y crear drenajes naturales para mantener el nido seco. Las hormigas obreras incluso trasladan los hongos a cámaras superiores si es necesario, asegurando la supervivencia de toda la colonia durante los difíciles meses de la estación lluviosa. La estación lluviosa, lejos de ser una amenaza,
se convierte en una oportunidad para que estas hormigas demuestren su resiliencia y su extraordinaria capacidad de supervivencia. Durante la estación lluviosa, cuando la movilidad se dificulta por los bosques inundados, las colpas, afloramientos de arcilla, se convierten en puntos de reunión muy concurridos para las bandadas de guacamayos. Estos acantilados de arcilla, ricos en minerales, ayudan a los guacamayos a neutralizar las toxinas presentes en las semillas y los frutos inmaduros, en particular los alcaloides. La estación lluviosa también marca un momento crucial en el ciclo reproductivo de los guacamayos. En las colpas, no solo buscan pareja, sino que también participan en importantes interacciones sociales. Exhiben sus colores vibrantes y emiten fuertes graznidos para atraer a las hembras y defender su territorio de los intrusos. Para las nutrias gigantes, las nutrias más grandes del mundo, la estación lluviosa presenta desafíos extremos. El aumento del nivel del agua transforma su hábitat, dificultando la caza, ya que los peces y otras especies acuáticas se dispersan y se esconden en las zonas recién inundadas. La escasez de alimentos se convierte en un problema, mientras que las amenazas de depredadores como el caimán negro y la anaconda aumentan, poniendo en peligro la seguridad de toda la tropa. Sin embargo, las nutrias gigantes poseen una impresionante capacidad de adaptación. Modifican sus estrategias de caza, utilizando la fuerza colectiva de la tropa, que puede contar entre 10 y 20 miembros, para acorralar a los peces en zonas de aguas poco profundas, donde es más fácil atraparlos. Su potente capacidad para nadar y sus sonoras llamadas les permiten mantener la cohesión del grupo, creando un sólido sistema de defensa contra las amenazas del entorno. Esta cooperación aumenta la tasa de supervivencia de las nutrias gigantes hasta en un 70%, incluso en condiciones desfavorables. Durante la estación lluviosa, cuando el paisaje se transforma en una red de ríos y arroyos inundados, el alimento abunda, pero los nutrientes pueden ser diluidos por el agua. En este momento, las manadas de pecaríes, los cerdos salvajes característicos de Sudamérica, a menudo se congregan en las colpas de minerales. Estas zonas de suelo rico en minerales proporcionan nutrientes esenciales como el sodio y el calcio, ayudando a los pecaríes a compensar las deficiencias de su dieta diaria. Sin embargo, estas colpas de minerales también se convierten en puntos críticos de peligro, donde ocurren aproximadamente el 30% de las emboscadas exitosas de jaguares contra los pecaríes durante la estación lluviosa. Para sobrevivir, los pecaríes han desarrollado un sólido sistema social y de defensa. Viven en manadas que pueden contar con cientos de individuos y generalmente confían a los líderes de la manada la tarea de vigilar mientras los demás absorben los minerales esenciales. La cohesión dentro de la manada es un factor clave que permite a los pecaríes superar los peligros de la estación lluviosa, protegiéndose así de los depredadores en el complejo y diverso ecosistema de la Amazonía.
Sin embargo, la lucha por la supervivencia de las especies en la Amazonía no solo está amenazada por la dureza de la naturaleza. La actividad de las placas tectónicas tardó millones de años en crear la riqueza y la diversidad natural de la Amazonía. Sin embargo, la humanidad solo ha tardado unas pocas décadas en destruirla. Uno de los problemas más graves es la deforestación, que no solo destruye los bosques, hogar de innumerables especies animales, sino que también contamina las fuentes de agua, afectando gravemente a los ecosistemas acuáticos. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2023, la Amazonía ha perdido más del 20% de su superficie original en los últimos 50 años. Esta pérdida no es solo una cifra fría, sino una disminución drástica de la biodiversidad y la desaparición de especies que han existido durante millones de años. Si no se toman medidas urgentes, se estima que para 2050, el 40% de la selva amazónica podría desaparecer, provocando el colapso de uno de los ecosistemas más vitales del planeta. El cambio climático agrava aún más la situación. El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones han llevado a la selva amazónica, símbolo de vida abundante, a enfrentarse a devastadores incendios forestales. Zonas antes verdes ahora se han vuelto áridas y carbonizadas. Este impacto no solo sería una catástrofe para el ecosistema local, sino que también representaría una grave amenaza para todo el planeta. Según el WWF y un estudio publicado en Nature en 2024, cada año se descubren entre 400 y 500 nuevas especies en la Amazonía. Sin embargo, al mismo tiempo, cientos de especies podrían desaparecer para siempre antes incluso de que la humanidad conozca su existencia. El pulmón verde de la Tierra se agota poco a poco a causa de las acciones incontroladas de los humanos. Las vastas selvas y el río Amazonas lanzan un llamado urgente, implorando protección frente al desastre que se desarrolla. Más que nunca, proteger la Amazonía no consiste solo en salvar una selva, sino en asegurar nuestro propio futuro. En el corazón de la selva amazónica se libra una batalla silenciosa pero intensa. Los esfuerzos de conservación, como una luz tenue en medio de la oscuridad, no solo buscan preservar la naturaleza, sino que también cumplen la sagrada misión de proteger el pulmón verde de la Tierra, un don precioso de Dios, de la destrucción. En este lugar, los defensores del medio ambiente trabajan con ahínco para proteger las reservas naturales y las zonas forestales gestionadas por las comunidades indígenas. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2023, las zonas bajo administración de los pueblos indígenas han reducido considerablemente la deforestación, ayudando a conservar más de 55 millones de hectáreas de la selva amazónica. Además, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales han colaborado estrechamente para implementar programas de reforestación. Entre ellos destaca el proyecto Iniciativa del Billón de Árboles del WWF, cuyo objetivo es plantar 1 billón de árboles en todo el mundo, gran parte de ellos en la Amazonía.
Los árboles jóvenes plantados no solo regeneran el ecosistema, sino que también generan empleos y oportunidades de sustento sostenible para las comunidades locales. Como un eslabón crucial en la cadena ecológica, cada acción de protección de los bosques genera un efecto multiplicador que ayuda a preservar la vida en nuestro planeta. La Amazonía nos necesita, y nosotros necesitamos a la Amazonía, una relación inseparable en la lucha por proteger el futuro. ¿Alguna vez te has sumergido en la majestuosidad de la selva amazónica? Si es así, comparte tus recuerdos más memorables en los comentarios a continuación. Tus experiencias pueden convertirse en una poderosa fuente de inspiración, ayudando a difundir el mensaje sobre la importancia de proteger este precioso tesoro natural. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para acompañarnos en las próximas aventuras mágicas, donde las historias de la naturaleza aún esperan ser contadas.